Hola, hola, bienvenidas. Qué gusto que estén aquí. Hoy vamos a platicar de un tema importante, muy importante, y la trascendencia de este tema a través de las generaciones es precisamente el impacto de la educación o la no educación financiera en las familias. Gracias, vamos a hacerlo desde luego ameno y que no sea monótono, ¿no? Tenemos dividida la presentación, la charla, en tres espacios. El primero reflexivo, en donde vamos a precisamente hacer esos ejercicios de ver en dónde estamos parados. Después vamos a ver per se lo que son las finanzas familiares. Y por último, cómo lo aplicamos con nuestras bendiciones. Pueden ser propias o ajenas, es decir, con los sobrinitos, con los ahijados, con los niños, ¿no? En general. Incluso si eres docente, pues esto te puede ayudar mucho en tu clase, ¿no? Esto de aplicarlo en casa, lo que vamos a platicar hoy, cuáles son las herramientas, algunas evidentes y otras no tanto, ¿no? En el espacio reflexivo, me gustaría señalar que los humanos, por nuestra naturaleza, normalmente tenemos estas creencias limitantes. Hoy nos vamos a enfocar en las creencias limitantes de la parte financiera y cómo ha ido trascendiendo estos temas desde pequeños, ¿no? Desde que somos niños, desde que empezamos a tener noción, empezamos a hablar, empezamos a leer y después cómo nos vamos siendo influenciados de los círculos, desde luego los más básicos, ¿no? La familia, en algunos casos la religión, en otros casos el gobierno. Y bueno, ustedes pueden escoger aquí el que quieran, la idea no es que lo lean. Le voy a dar un poco rápido. Yo tengo en particular un par, unos cuatro que nos están, que los he escuchado, prácticamente todos los que están aquí los he escuchado, pero hay unos que me causan más, me llaman más la atención que otros. Por ejemplo, el primero, ¿no? El superior. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esto pues hace referencia desde luego a un tema religioso. Yo lo escuché en la iglesia con mis padres y decían que ya desde aquí se nos va metiendo un poco la idea de que ser rico como que no está tan cool, ¿no? Que esto puede tener una connotación malvada, ¿no? En el aspecto de las religiones en general, las judeocristianas. De ahí vienen más, ¿no? Yo los que he escuchado también es, parece novela, ¿no? Un tema de los ricos siempre tienen más problemas que los pobres. Parece que a ellos les da más cáncer, parece que ellos se divorcian más, parece que ellos los matan más y tienen muchas envidias. Entonces, bueno, desde luego que muchos de ellos tienen más visibilidad, ¿no? En los medios, ahora en las redes sociales, y pues por eso se nota más, ¿no? Ahí, el último dice, el dinero es la raíz de todos los males. Ustedes pueden escoger el que quieran. Es muy probable que estos los hayan escuchado, los hayan, desde luego, hasta asimilado subconscientemente, inconscientemente, y que pues a partir de eso, esas creencias nos van limitando, ¿no? Vamos creyendo que el tener dinero o generar riqueza precisamente es malo, ¿no? O que está reservado solo para algunos suertudos, o que simplemente trabajando se puede conseguir, trabajando duro, de hecho. Entonces, esto lo pongo en perspectiva porque no necesariamente es cierto. Y ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, lo que quiero destacar, que precisamente estas creencias las traemos y no son de manera consciente. Quiero recalcar mucho esta parte porque estas creencias a veces nos traicionan. Y entonces cuando estamos haciendo, digamos, algún emprendimiento, alguna inversión con el objetivo de incrementar el capital, pues desde luego que tienen un impacto, ¿no? Vamos a ver de qué tipo. Ahora los invito dentro del espacio de reflexión. Algunos lo conocerán, algunos otros no, pero con todo gusto les platico. El personaje que está en la diapositiva es Rubén Aguirre, hizo a un personaje muy entrañable en los 70s, 80 en México, el profesor Girafales. Y aquí se ve él muy feliz, bajando aparentemente de un avión, con su equipo de trabajo, con sus compañeros de trabajo, y pues desde luego que en ese momento yo creo que lo que menos le preocupaba era el dinero, ¿no? Trabajaba para la empresa de televisión en ese entonces, y bueno, tenía desde luego que un impacto muy significativo en todo lo que eran los medios, ¿no?
Entonces Rubén Aguirre tuvo una vida, por lo que se ve, por lo que él mismo platicó, cuando tenía vida, pues pues acomodada, ¿no? En esos tiempos, en los setentas, en los ochentas, y desde luego que el programa en el que participaba trascendió más allá de lo que es México, ¿no? En América Latina es todavía, y fue desde luego un éxito, ¿no? Y todavía se recuerda mucho estas actuaciones. Entonces, igual que cualquier persona, Rubén Aguirre tuvo sus altibajos, y llegó en algunos años, hace algunos años en el norte del país, en el norte de México, tuvo un accidente automovilístico y de ahí fue muy difícil tanto él para su esposa, para él y su esposa tener alguna recuperación, sobre todo económica, porque a raíz de que tuvieron esos accidentes se sometieron a cirugías y empezaron a perder el dinero, no tenían un seguro de gastos médicos mayores y empezaron a padecer lo que muchas familias mexicanas a veces padecemos, ¿no? Esa falta de previsión y bueno, el deterioro de la salud, el avance de los años. Entonces él lo expresó muchas veces en algunas entrevistas que son públicas de que tenía dificultades. Además se aunó de que él no tenía los derechos sobre su personaje como otros actores como Villagrán. Y bueno, el resultado es que prácticamente murió quebrado, ¿no? Entonces aquí más allá de irnos al tema pues emocional, sentimental, desde luego que es lamentable, es el tema de precisamente la planificación. Es una persona como cualquiera de nosotros que tuvo esa suerte, tanto buena al principio como mala al final, de no poder administrar adecuadamente lo que es el dinero, que es una herramienta, ¿no? Ahora, esto es viéndolo desde un punto de vista, digamos, de que estamos en lo más y llegamos a lo menos. Pero también existe, por otro lado, la otra visión, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen a esta persona, esta niña que está aquí, se ve por la foto en blanco y negro, su ascendencia, ¿no? Afroamericana o afro, para ser concretos. ¿Y en dónde está? Está ahí en un ático con con unas maderas viejas y se ve muy austero. Eh, ¿Se imaginan con todo esto que ha pasado y sigue pasando desafortunadamente en estos años ser una mujer, ser una niña y luego ser de ascendencia afro y en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos para ser específico, pues prácticamente las posibilidades eran limitadas, ¿no? Tal vez muchos de ustedes, les digo, ya saben a quién nos referimos. Es Oprah y pues ahora creo que es la persona más importante de los medios en Estados Unidos, es millonaria o billonaria, como dicen los gringos. Y pues ella es un ejemplo de lo contrario, ¿no? Es una persona que tenía limitaciones. Ahorita que estamos enfocados en el tema financiero, pues tenía el abandono de los padres, maltrato, abusos, y además, pues todo lo que en ese tiempo pudo haberle afectado a esta niña que después hizo esta mujer súper exitosa. Entonces también, ella desde luego era y es muy inteligente. Eso ayuda, pero no es todo. Hay personas muy inteligentes que también sufren precisamente por no tener estas habilidades, ¿no? Con las cuales, desde luego, nadie nace, pero se van desarrollando. Entonces, esto en el aspecto de lo que es el espacio reflexivo, simplemente para cerrar es, podemos empezar de más e ir a menos en la vida profesional, en la vida familiar, pero también podemos empezar, como se dice a veces literalmente, en el hoyo. Podemos empezar súper mal y terminar bien. ¿De qué depende? Como que parece obvio, ¿no? Pero acompáñenme, vamos a seguir. Hablando de las finanzas familiares, pues simplemente presentarles algunos datos que les pueden hacer sentido, ¿no? Hoy estamos prácticamente en la primavera del año 24 y los datos pues son recientes de que muchos hogares mexicanos no tienen servicios bancarios, por ejemplo, 40%. La mayoría de los mexicanos, como jefes de familia, tenemos deudas, al menos una. Las tasas de interés promedio de créditos bancarios, sobre todo créditos bancarios a consumo, ¿no? Pero también tenemos créditos bancarios automotrices, hipotecarios. En general,
la tasa es alta, ¿no? 23%. ¿Comparado con qué? Pues, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pero si nos comparamos con países como Argentina, como Venezuela, Brasil, pues tampoco no están tan mal, ¿no? Pero esto de las tasas de interés, pues desde luego los que entienden un poco de qué significa esta tasa de interés, pues es altísima, ¿no? Ahora, eh, prácticamente el 42% de la población vive en pobreza. Pues, ¿qué significa? Que para 130 millones de mexicanos que somos más o menos en estas fechas, son personas, 52 millones que pues lo que les preocupa es comer, vivir, que no se enfermen. Entonces esto es muy difícil, ¿no? Porque cuando tú tienes la prioridad de vivir, de sobrevivir, pues es muy difícil que tengas el enfoque de cómo crear riqueza, ¿no? Estás distraído y tu mayor prioridad es simplemente subsistir. Entonces, ¿qué es la educación financiera en general? Seguramente lo han oído y esto no tiene, simplemente es una referencia, ¿no? De dónde estamos. Pues es, vamos a llamarlo así, una brújula. Es una brújula, es un GPS, es un posicionamiento en la vida que te ayuda a tomar decisiones. Y que a través de la toma de decisiones puedes hacer una planificación. Planificaciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Más o menos está entendido que lo que es corto, mediano y largo plazo. Corto plazo, menos de un año, hasta un año. Mediano plazo, entre un año y 5 años. Y el largo plazo, pues es más allá de eso, ¿no? A partir de los 5 años para adelante y con el objetivo tal vez muy claro de generar patrimonio, ¿no? Tanto en la familia como en lo personal, como en las sociedades, si es el caso, ¿no? Entonces, esta educación financiera, pues por supuesto que es elemental, es necesaria, y pues hay que, más allá de saberla y tomarla, practicarla, desde luego. Un ejemplo de lo que es la educación financiera es el presupuesto. Pero además es algo muy sencillo, ¿no? Esto es aritmética básica que vimos la mayoría en la primaria, sumas restas, ¿no? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Y para qué es, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Como decía, ¿en qué plazo lo definimos? En el tema de ingresos a veces es duro porque si tenemos esta mentalidad de que estamos trabajando con la quincena, tanto de la pareja, de uno nada más, pues te das cuenta que es el único ingreso y que estás a un pie, como dicen también por ahí, de quedarte en la pobreza, ¿no? Y los gastos son, uf, por otro lado, son increíbles, por todos lados es gasto. Entonces, lo mínimo que deberíamos de tener dentro de esto de las finanzas es un presupuesto. ¿Cómo hacerlo, no? Eso ya desde luego que les podemos ayudar a cómo hacerlo de la manera más práctica. Recuerden que el enfoque de nosotros es hacerlo de manera práctica, de manera tangible. Más allá de la teoría y del bla, 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 es cómo lo hacemos, cómo nos manejamos. Entonces, bueno, por un lado ingresos, normalmente es uno, dos. La idea es ver cómo multiplicamos los ingresos o cómo los distribuimos sería la mejor manera. Y los gastos, ¿no? Los gastos tanto en minimizarlos y pues desde luego hacerlos estratégicos para que vayan a donde nosotros necesitamos gastarlo, no donde nos lleva, por ejemplo, la mercadotecnia o la familia o los amigos, ¿no? Que eso es muy tentador. Y las metas, metas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, este ejemplo simplemente es uno de tantos aspectos. Está además, por ejemplo, el tema de los seguros, está el tema de la inversión, está el tema del ahorro, está el tema de, por ejemplo, generar más ingresos, pero por ahora con este. ¿Y a qué me refiero? Desde luego, el dinero per se es una herramienta como se ve aquí puede ser un martillo, ¿no? Que sirve elementalmente para hacer, para clavar, para golpear. Pero por otro lado, bien, ni lo sabía hasta que estaba haciendo esta presentación, que existió en la Edad Media martillo de guerra, se llama, ¿no? Un martillo para agujerar, como se ve ahí, los cascos, para hacer daño. Entonces, la misma herramienta se puede usar tanto para construir como para destruir, para matar, para atentar contra el patrimonio o la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, no? También eso se ve con el dinero. El dinero puede servir para comprar drogas, para hacer cosas indebidas, ¿no? Legalmente, pero también se puede hacer para construir. Entonces, ¿cómo queremos usarlo?
En este contexto, pues la aclaración es nosotros no adorarlo, no es la intención, ni tampoco por otro lado maldecirlo, ¿no? Y creer que es el culpable de todos los males. Precisamente en este contexto, también hay que distinguir el ahorro con la inversión. Vamos a hacer una definición muy concreta. El ahorro contra la inversión. Bueno, ahorro es el hecho simplemente de acumular la riqueza o el dinero en este caso, más específico el dinero. Y la inversión es hacerlo crecer. Que el efecto de la inflación, por ejemplo, le impacte lo menor posible. Que no haya, que no haya un tema de que se empiece a devaluar, que pierda poder adquisitivo. Y entonces, bueno, llegamos a esto. El ahorro, por un lado, es acumularlo. Normalmente tiene, cuando se mete en una cuenta bancaria, por ejemplo, pues es lo que se genera como ganancia, digámoslo así, es un interés que está debajo de la inflación. Inflaciones altas, pues desde luego que tienen intereses bajos y eso le pega, ¿no? Lo diluye. Normalmente es de bajo riesgo, es decir, tiene poca probabilidad de que se pierda, pero si se pierde a veces, tiene una alta liquidez, se puede comprar, es decir, invertirlo, sacarlo del banco en el mismo día varias veces, normalmente, ¿no? Se requiere poco capital, ahora hay muchas plataformas que desde los 100 pesos te invitan a ahorrar y normalmente se usa para cosas a corto plazo, ¿no? En cambio la inversión, pues es para generar dinero, debería ser, es el debería ser, que te dé un interés superior a la inflación, que empiecen a tener riesgo que a veces la gente no está dispuesta a soportarlo, moderado y alto, ¿no? La rueda de la fortuna o la montaña rusa, en este caso de no aguantar cuando las crisis vienen y todo el mundo se pone loco porque creen que va a ser el fin del mundo. Normalmente tiene poca liquidez, es decir, no se pueden hacer transacciones diarias, sino se tienen que programar por periodos de meses, semanas, años. Normalmente se requería mayor capital, eso está cambiando, ahora afortunadamente podemos hacer inversiones con menos capital, ¿no? Desde, no sé, 100 pesos también se puede, ¿no? Tanto en renta fija como en renta variable. Y normalmente también la inversión es para plazos de largo, sí, largos, medianos y para crear patrimonio, ¿no? Desde lo más típico que es, por ejemplo, una casa, pasando por temas de retiro, también de lo que vendría siendo unas pensiones para la vejez, los seguros, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, los datos no están actualizados, pero se entiende. El tema es que la inflación, esta inflación del 3.6 fue hace muchos años, hoy tenemos del año pasado del 23 un 7%, 7.4% de inflación anual. Y pues es ponerlo en perspectiva, ¿no? Una persona de 30 años que quiere pagar una casa de 3 millones necesita más 5 millones con 100 mil pesos. Eh, por otro ejemplo, una persona de 30 años que quiere 7,000 pesos de pensión necesita ahorrar 1,066,000 pesos y que eso sería una proyectado en el tiempo una inversión de 3,677,000. Las vacaciones, dice que si quiere 100,000 pesos para que en 5 años se vaya a algún destino caro, digamos, pues necesitaría en esos años, aquí esto estaba en el 2012, ¿no? La diapositiva, pero el ejemplo sigue manteniéndose, de hecho hasta ha crecido, se necesita más dinero, ¿no? El punto es que para cuando el tiempo tiene el impacto de acuerdo a la inflación, el dinero pierde poder y se necesita más. Entonces, yo creo que lo hemos experimentado todos con lo que compramos día a día, ¿no? Dentro de lo que son las finanzas familiares, estos paradigmas que mencionamos al principio de lo que son las creencias limitantes, yo los invito a la reflexión. ¿Puedo comer para siempre sin trabajar? ¿Qué dirían? Está tentadora. Me imagino que como estamos en esto, pues se imaginan la respuesta, ¿no? La respuesta es que sí, sí se puede. ¿Cómo? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces la pregunta pierde un poco el contexto y cambia o evoluciona a cuánto es el dinero que necesito para comer tacos de por vida, cuántos tacos, de qué tipo, en qué lugar, si con refresco, sin refresco, con agua, etcétera, ¿no? Entonces, el punto es cambiar el paradigma. Cuando he dado estas presentaciones en vivo, me he encontrado con muchas personas, no sé, el 95% de las personas
que la verdad ni siquiera se preguntan eso, porque para ellos es imposible. No se puede comer sin trabajar. Y esto viene aunado al tema anterior, ¿no? De comer, pero sin trabajar. Y es la inversión, ¿no? Bueno, en la matemática esto lo hago, digamos, manual. Y el tema es hacer el cálculo de cuánto es lo que se necesita como capital con una tasa anual de interés para poder tener un dinero. Voy a hacer el detalle tal vez en otra presentación o si me contactan a través de nuestros canales de comunicación, de nuestras redes sociales, de nuestro WhatsApp, con todo gusto les puedo pasar el ejercicio. Pero lo importante no es el cálculo, simplemente aquí es la reflexión. Sí se puede, claro que es posible. De hecho, la mayoría de la gente rica, digamos, pues ya no tiene necesidad de trabajar, ¿no? Y tienen ahorrado su dinero, invertido su dinero propiamente dicho, en estrategias que le permiten simplemente ir gastando alguna parte de las ganancias, ¿no? Sin tocar para nada el capital. Y bueno, aquí en general es cuánto tiempo necesito, de acuerdo a la tasa de interés, para que tengamos un ROI, un retorno de la inversión, quise decir, ¿no? En el caso de que tengamos una tasa de interés nefasta del 2%, necesitamos 36 años para que se duplique la inversión, ¿no? En el caso, ahorita están las tasas entre el 10 y el 15, entonces tardaríamos entre 7 o 5 años para que nuestro dinero se duplique. Todavía hay tasas del 17% en renta fija, entonces, bueno, a mayor tasa de interés, menor es el tiempo, ¿no? Se ve, es muy evidente. Entonces aquí simplemente es mencionar que el tema de la tasa de interés, pues juega desde luego un papel fundamental, ¿no? Esto tenemos que buscar de qué forma nuestro dinero crece más. Para finalizar esta parte de lo que es las finanzas, tenemos que distinguir claramente qué es una deuda, qué es crédito, qué es pasivo, qué es activo. Un poquito en la jerga de lo que maneja este libro muy, muy famoso, esta literatura de Kiyosaki, muy simple, ¿no? Aquí dice, activos. Es un activo, trae dinero al bolsillo, es pasivo, te saca dinero, no hay más. La casa en la que vives es tuya o no es tuya. Si es tuya, le tienes que sacar dinero del bolsillo para pintarla, para lo que sea, para enchularla, como dicen por ahí, pues es pasivo, ¿no? Y es activo si esa casa la tienes, desde luego, para rentarla, saca dinero, pero lo que saca es menos de lo que entra. Es decir, la renta te paga más y puedes pagar la pintura y el enchulamiento, si me permiten la palabra. Sencillo, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería activos. Normalmente muchas personas jóvenes, muchos chavos, yo fui de estas personas en el sentido de que terminé mi carrera, me puse a trabajar y cuando tenía dinero y no tenía ninguna educación financiera, lo primero que hice fue comprarme un carro del año, pensando que eso iba a cambiar mi vida, ¿no? O simplemente porque tenía estas creencias limitantes de que con un carro iba a ser o más guapo o más inteligente o qué sé yo, ¿no? Ya no me acuerdo qué pensaba cuando tenía esos 23, 24 años. Entonces ese carro, viéndolo como pasivo, pues es eso, ¿no? Pagar todo, tenencia, seguro, gasolina, estacionamiento, mantenimiento, mensualidad, intereses. ¿Le sigo? Y por otro lado, pues eso también puede seguir cuando tienes una plataforma o cuando te afilias, pero desde luego que obviamente el usuario te paga, ¿no? Te paga y cubre esos costos. Habría que hacer el caso de negocio para ver cuántos usuarios tienen que subirse a mi auto para que pueda cubrir todo y después empiece a ganar dinero. Y el otro que es mítico, la casa. ¿Quién no quiere una casa? ¿Quién no quisiera una segunda, tercera casa? Y la mayoría de los que compramos nuestra primera casa, que tuvimos esa suerte de comprarla, construirla, pues normalmente es para la familia, ¿no? Y pues es un gasto enorme, ¿no? Ya sea que construyas y pagues albañiles o que la compres hecha y hagas la hipoteca y entonces estés pagando intereses. Muchos de ustedes seguramente tienen esa experiencia con Infonavit o con crédito bancario o le están pagando a la familia. Y pues por el otro lado, desde luego, la casa te puede generar
un ingreso interesante, ¿no? La idea es precisamente la inteligencia financiera que le puede poner uno a las cosas para incluso hacer un mix, ¿no? Tener el carro, sí, pero no un carro de lujo, no un carro caro, tener un auto usado y por otro lado el carro que mejor me va a dar servicio para mis intereses financieramente hablando, pues es el que tiene menos desgaste y el que sé que me va a generar más dinero. Solo es un ejemplo. Y bueno, para finalizar, ¿qué estrategias proponemos nosotros aquí en Ingenia Fin? Este aprendizaje, desde luego puede ser muy evidente, pero no está de más decirlo. Hay que darles a los niños el dinero, eso duele, en mi caso que soy padre, porque pues obviamente no lo saben administrar y se lo gastan. Como no les cuesta, pues hacen lo que quieren con el dinero. Sin embargo, pues nosotros en el acompañamiento podemos darles las sugerencias y llevarlos, ¿no?, un poco de la mano, ¿no? Para que sea familiar y cuando lo tengan a manos llenas, digamos, cuando ya les vaya bien, pues no lo empiecen a gastar en cualquier cosa, ¿no? Que tengan esa parte de siempre poder ahorrar, de siempre poder invertir. Eso se enseña tanto en la casa como en la escuela. Y que no llegues a la edad adulta y apenas ahí te des cuenta. Desde luego que hay que hablar, esto a veces en algunas familias es tabú, hay que hablar del dinero, hay que hablar del dinero, estos memes graciosos, pero que llevan algo de realidad, ¿no? Cuando están hablando de los terrenos del abuelo, cuando se están peleando en Navidad por qué te van a dejar a ti, hay que hablarlo, pero desde luego con actitud, con buena educación, hay que hablar del dinero, no es sucio, no es algo malo. Entonces el niño, la niña se tiene que familiarizar con que el dinero es parte, es una herramienta, como lo decíamos al principio. Desde luego, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras. Con el ejemplo. Hay que hablar, hay que platicarles en privado o con la familia. Esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos gastando. Hoy gastamos tanto que salimos al cine, tanto en estacionamiento como en viene, como en boleto, como en palomitas, en la pizza. Bueno, ustedes lo saben, ¿no? Entonces la salida al cine que puede ser 80 pesos en un boleto, pues en realidad termina siendo como 300 por persona, 400 por persona, depende del tipo de cine, ¿no? Entonces hay que hablarlo para que el niño entienda que desde el principio la estrategia comercial pues no es tanto la entrada al ticket, sino la dulcería, por ejemplo, ¿no? Y en los centros comerciales pues el consumo, ¿no?, que está al lado. No se trata de volverse tacaño, se trata simplemente de identificar y que lo que tú haces lo hagas de manera consciente y no termines siendo víctima de la estrategia de mercadotecnia de otras personas, ¿no? Y bueno, los juegos, desde luego el más evidente es el Monopoly, pero hay otros juegos, incluso puedes jugar, muchas familias lo hacen por lo que lo han platicado, jugar con galletas, con dulces, con ensalada, para cartas, dominó. Entonces, este tipo de juegos desde luego ayudan para que ellos vean cuando hay la abundancia, cuando hay recurso en exceso y cuando no hay, ¿no? Para que empiecen a manejar las emociones. Entonces, esto cuando se empiezan a frustrar, decirle, bueno, no pasa nada, tenemos que resolverlo y pronto vamos a salir adelante. Pero no lo vamos a sacar simplemente porque lo decimos, hay que trabajar, hay que tener un plan. Pero poco a poco, entonces no es lo mismo un niño de lo que le llaman primaria baja de 6 a 8 años, un niño en edad preescolar que desde luego lo que más interesa es que aprenda a leer y escribir y que tenga su autoestima hasta arriba, es fundamental eso, con un niño de 9, 10 años, 12 años, 15 años, cada etapa tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, hasta ahí sería el comentario en esta parte. Bueno, no vamos a tener sesión de preguntas, pero es un gusto. Ojalá, si esto les parece que les agrega valor, pues me pueden contactar, me pueden escribir y pues será un gusto atenderlos. Si ustedes creen que esto les puede dar valor, nosotros podemos adecuar estos cursos, estas pláticas a foros específicos en el país, en una comunidad, en una colonia, para una edad. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes. Es un gusto y sigan, cuídense mucho. Hasta luego.